Bueno, estamos aquí con Alex Mújica, el cocinero responsable del restaurante La Cocina de Alex Mújica, del Hotel La Perla, para que nos cuente un poco su experiencia. Entonces, Alex, ¿hace cuánto tiempo que participas en la Semana de la Católica? Pues esta es la tercera edición. Empezamos hace en año 2009, creo que fue, 2010. No, 2010, 2011 y 2012. Esta es la tercera edición, efectivamente. Y según tenemos entendido, el año pasado ganó el primer premio. Y bueno, ¿cómo surgió la idea de participar y tal? Bueno, la Asociación de Hostelería de Navarra organiza, creo que es la 10ª edición, la 11ª edición, sí. de la Semana Católica. Entonces, bueno, pues nosotros nos apuntamos a todo este tipo de iniciativas, pues porque en un principio son temas que a nosotros nos benefician en el sentido de que, bueno, pues sirven para que el restaurante se publicite, que la gente nos conozca, porque como tú sabes, el restaurante, pues hasta hace 3 años prácticamente funcionaba más el comedor, ahora ya el bar, a partir de este tipo de pinchos y de cazuelas, le hemos dado un poco más de participación, y este tipo de eventos pues nos permite eso, que la gente nos conozca más. Ese es un poco el motivo por el cual nos apuntamos, ¿eh? Vale. Y luego, con respecto a qué tipo me has preguntado, qué tipo de pinchos o por qué o cómo sí, bueno, ¿cómo se le ocurrió la idea de la católica el año pasado? O más o menos en qué se inspira para hacer las católicas. Esta es una pregunta que nos hacen todos, ¿no? ¿Cuándo empezáis a pensar en el tema de la cazuela, en el tema del pincho? Pues no lo sé, cada año yo creo que, no tenemos una fecha de decir, pues a partir de 3 meses antes vamos a empezar a pensar en el tema de la cazuela, ¿no? Yo creo que a veces las ideas surgen sin pensarlas, porque de repente estás preparando un plato y a través de ese plato se te ocurre una idea y vas plasmándola y tal, y otras veces pues simplemente, yo qué sé, 20 días antes, un mes antes, pues te pones a pensar un poquitín y van surgiendo esos platos, ¿no? Entonces tampoco tenemos en un principio digamos, una base en la cual nos centramos y tal. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, en el tema de las cazuelas, tenemos que tener en cuenta que la cazuela es un elemento que, bueno, pues que interviene desde hace muchísimos años. Es una oferta muy popular que yo creo que se ha ido poco a poco, quizás, no sé si nos ha ido perdiendo, pero antes había mucha costumbre de salir a los bares, sentarse y picar a base de cazuelas, y de cazuelas sobre todo de cocina muy tradicional, de mucha casquería, de tal, que eso sí que se ha ido un poco perdiendo, y eso es lo que procuramos de alguna manera recuperar. Entonces, en ese sentido, siempre nos basamos en productos o en platos que son de la cocina tradicional, y a partir de ahí lo que hacemos es, pues jugamos con esa base, pero luego tratas de plasmar tu toque personal y sobre todo de actualizar un poquitín el plato, ¿no? Sí, eso hemos tratado del tema en la web, que la principal diferencia entre el pincho y la cazuela es que la cazuela es más una exaltación a la gastronomía tradicional navarra, remonta más a la tradición de la cocina navarra, más que el pincho, que es algo más sofisticado, más elaborado. Pero ¿usted cómo plasmaría la diferencia principal dentro de la cocina o cómo se afronta la Semana de la Católica respecto a la Semana del Pincho? De entrada son dos planteamientos diferentes, ¿no? Dos ofertas diferentes, y la aceptación que tiene o la participación que tiene el cliente es diferente. Siempre, quizás por tradición y por arraigo, en Navarra, pues yo creo que la Semana del Pincho ha pegado mucho más fuerte, ¿no? Pues porque también creo que es no sé si el 20º aniversario ya de lo que es la Semana del Pincho. Entonces ahí sí que hay un mundo mucho más participativo. Date cuenta que el pincho es un elemento en el que cualquier persona que vaya por la calle, tanto a la mañana como al mediodía, como a primera de la tarde, pues tiene la posibilidad de poder ir caminando y pararse a tomar un vinito o algo con algo que le acompañe, con un pincho, ¿no? La cazuela, sin embargo, como te digo, teóricamente es un porcentaje, una cantidad un poco más grande, por tanto ya hay que compartirla. Entonces, bueno, pues ya eso implica que tengas que venir acompañada con otras personas, porque si no quizás la cantidad que te pueden servir es un poco exagerada. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido el pincho y la cazuela tienen dos recorridos diferentes, que las semanas que se organizan de alguna manera delimitan muy bien exactamente qué es lo que quiere cada una. Cada una, como digo, tiene su propia clientela. Y bueno, son dos caminos diferentes, pero que los dos son importantes, porque los dos lo que pretenden es, como digo, recuperar esos platos, o llamémosle como queramos, tradicionales,
mantenerlos por una parte y luego también el tratar de que esos platos o pinchos evolucionen, o cazuelas, me da igual, esa cocina evolucione y la plasmemos con una idea un poco más actualizada. Muy bien, y ahora háblanos un poco de la cazuela del año pasado, de qué consistía, cómo, bueno, cuando ganó el primer premio, cómo se sintió, y respecto a la de este año también, cómo elaboró la de este año, en qué consiste la de este año. Pues la cazuela del año pasado me acuerdo que, no sé si fue un mes o mes y medio antes, empezamos a trabajar de alguna manera el plato que íbamos a presentar. Y también esto surgió porque teníamos un plato que lo estábamos presentando ya en la carta del comedor, concretamente era una guarnición de un plato de jabalí, creo que era, y dijimos que, o vimos la posibilidad de que ese plato lo podíamos trabajar un poco más y presentarlo en la semana de la cazuelita, ¿no? Entonces se trataba de una fideuá de callos y hongos que acompañaban a un plato de jabalí, como digo, pero claro, una vez que presentas la idea esa o que decides que vas a trabajar eso, lo que haces no plasmas la guarnición directamente tal cual presentas en el comedor y luego la plasmas en la cazuela, sino que tienes que trabajarla un poco más y añadir una serie de complementos que hagan que, bueno, pues que esa cazuela al final tenga su propia identidad. Por ejemplo, lo primero que tienes que pensar es el formato en el que vas a presentar, ¿eh? Entonces, bueno, al tratarse de una fideuá, pues también lo que hicimos fue comprar un recipiente que es el recipiente original de donde se sirven las fideuás. Entonces, las fideuás donde se sirven de manera original, pues en las paelleras, o en las paellas estas. Por tanto, ya conseguimos una paella de presentación mini, de ración, por así decirlo. Y luego también lo que, además del plato en sí, que es la fideuá con los callos y los hongos, que es la elaboración que hicimos, una vez que tenemos esa cazuela rellena o esa paellera rellena de esa fideuá, lo que sí es importante son los componentes o los complementos que van a hacer pues, que el plato de alguna manera se termine, ¿no? de plasmar. Entonces, en ese sentido tienes que tener en cuenta primero la presentación, la cantidad de elementos que puedas añadir e incorporar al plato y luego también parte de alguna técnica un poco más moderna. Por ejemplo, nosotros partimos de ese plato tradicional, buscamos, como digo, el formato diferente y luego a la hora de presentar la presentamos con elementos que lleva la fideuá, como pueden ser el alioli. El alioli es uno de los elementos que siempre acompañan una fideuá, ¿no? Que te ponen en el cuenco y tal, tú vas acompañando esa fideuá con eso. Pues en este caso lo que hicimos fue hacer dos aliolis diferentes, un alioli tradicional, ¿vale? Y otro alioli mezclado con un poco de azafrán, porque el azafrán también es otro de los elementos que van con el fideuá. Entonces, ya con esto conseguimos tener dos elementos diferentes, pero estos aliolis tampoco eran, uno es tradicional, pero el otro le dimos una textura de esférico. Esférico es una técnica que se utiliza en cocina, la cual permite que tú, por ejemplo, un elemento líquido, vamos a suponer un vino, por decirte algo, a través de unos productos que mezclas y tal, puedes conseguir hacer una especie de caviar. Por tanto, ese vino se transforma en algo sólido o una especie de caviar, ¿no? Pues lo que hicimos con el alioli fue también esto, aplicar un poco esa técnica para que el alioli no fuese el típico alioli de siempre, sino que tuviera ese componente sorpresa de que se te explota en la boca. Bueno, pues ese fue todos los elementos. Y luego, pues terminas de alguna manera de ver cómo puedes culminar el plato y ahí van entrando los diferentes elementos. El romero, por ejemplo, que es otro de los elementos que siempre aparece en la fideuá, aparece un trocito pequeño. La lima o limón, que también es otro de los elementos que aparecen en gajos, pues aquí lo cortamos en pequeños gajitos y también lo terminamos con unas hebras de azafrán. Bueno, pues al final el conjunto es la paella tradicional o la paellera tradicional con ese fideuá, con esas guarniciones, el elemento un poco que he dicho de las técnicas más modernas y luego el colorido, el jugar con el blanco, con el amarillo de los dos aliolis y también le metemos un poquitín de pimiento, por tanto, o sea, de una vinagreta de pimiento que son motas o gotas de pimiento, por tanto juegas con el color blanco, amarillo, rojo, etcétera, bueno, y eso te da un colorido que hace que la presentación sea un poco más atractiva. Muy bien, y la de este año también tiene hongos, no, también tiene callos, perdón. Sí. Pues la de este año también surgió porque teníamos un plato que, a ver, todo esto también surge o sea, cuando piensas un plato, por lo menos nosotros partimos de una receta tradicional. ¿Qué pasa? Que cuando partes de una receta tradicional ya estás partiendo de algo que más o menos va a gustar a la gente, ¿no? Porque todo lo que es tradicional y se mantiene es porque gusta y encaja. Por lo tanto ya empiezas a entrar con ese elemento.
Y luego hay dos platos diferentes dentro de la cocina tradicional. Uno es el de garbanzos con bacalao, que es un plato típico, y otro es el de garbanzos con callos. Entonces, en este caso, lo que intentamos hacer fue jugar con todos ellos y por lo tanto hicimos una crema de garbanzos con callos y lo acompañamos con un lomito de bacalao. Bueno, pues lo mismo. Ahí también juegas un poquitín con estas cosas tradicionales, cambias las texturas, en lugar de sacar el garbanzo con su grano, etcétera, lo que hicimos fue hacer una crema que queda muy fina. Al mezclarlo con los callos como tienen gelatina, le dan muchísima cremosidad, por tanto a la hora de comer el bocado es muy, muy agradable. Y luego lo que hicimos fue acompañar con unos lomitos pequeños de bacalao, que están confitados también de manera tradicional. Al confitar, por una parte nos queda el bacalao y por otra hacemos una salsita que es un pil-pil, lo mezclamos con ese pil-pil y aquí entraría otra vez el elemento de presentación o decorativo. ¿Qué es lo que le hemos añadido a esta cazuela? Pues los elementos que se lo llevan habitualmente los garbanzos, que suele ser o bien chorizo, o bien panceta o tocino, morcilla, etcétera, pero todo en texturas diferentes. Por tanto, la morcilla, por ejemplo, lo que hacemos es la sacamos en forma de chip, como si fuera una patata frita, por tanto es una morcilla crujiente de arroz, totalmente crujiente. El bacon, el tocino, también lo cortamos lo primero lo cocinamos a baja temperatura, lo tenemos como 5 o 6 horas cociendo a 90 grados. Una vez que se ha enfriado, lo cortamos en lonchas muy finas, lo pasamos por una plancha hasta que obtenemos también una textura muy crujiente. El jamón, también lo que hacemos es, lo presentamos picadito de una forma muy crujiente. Cocemos unos garbanzos durante muchísimo tiempo hasta que estén bien blanditos, los dejamos secar luego en el horno y los terminamos en la fritura para que obtengamos también un garbanzo crujiente. Bueno, pues son esos elementos que hacen que al final, yo siempre digo que son elementos graciosos del plato, ¿no? Porque la cocina, además de ser rica, evidentemente, y lo primero que tiene que ser rica, pero luego también entiendo que tienes que pasártelo bien, disfrutar y divertirte. Por tanto, esos son los elementos que intervienen en ese plato. Y así fue como surgió el plato este. Muy bien, pues ya hemos hablado con un experto de las cazuelicas. Muchas gracias, Alex. A vosotras. Y nada, lo subiremos a la web cuanto antes. Adiós.